Segunda a los Corintios, capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 al verso 6, hermanos. Dice la palabra del Señor, juntos, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, este pasaje aquí en 2 a los Corintios, el apóstol Pablo está escribiendo a los corintios, hermanos, y les está diciendo que tenemos nosotros un ministerio muy importante. Y si ustedes pusieron atención a esta lectura, y hace rato, hermanos, que también leímos los versos siguientes, se está el apóstol Pablo centrando y está enfatizando acerca del evangelio. Noten el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El verso 1, pero teniendo nosotros este ministerio. ¿A qué ministerio se refiere? ¿A qué tesoro se refiere? Hermanos, está hablando acerca del evangelio. El evangelio del Señor Jesucristo. Quiero compartir, hermanos, el tema en esta oportunidad: el evangelio y el cristiano. El evangelio y el cristiano. Hermanos, el evangelio es muy importante en la vida del cristiano. El cristiano no es ya fui salvo, yo voy, canto, glorifico a Dios y listo. Señor, bendíceme mi entrar y mi salir, mis planes y todo lo que tengo que hacer. No, hermanos, es de suma importancia el evangelio. El evangelio y el cristiano, hermanos, deben ser, mire, en su mente debe saber que estas dos cosas, el evangelio y el cristiano, van unidas. No puede haber cristiano sin evangelio. ¿Y cómo se va a propagar el evangelio si no hay cristianos? El evangelio y el cristiano, hermanos, son, hermanos, mire, usted va a preguntar, pero ¿por qué va a ser tan importante el evangelio? ¿Por qué es tan importante? Y le voy a dar algunas respuestas. Lo primero, hermanos, está en el verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros ¿cómo le llama Pablo? Ministerio. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque el evangelio es un ministerio. Es el ministerio del cristiano. Es nuestro ministerio. El evangelio es un servicio, es un trabajo. Es el trabajo del cristiano, en pocas palabras, hermanos. ¿Por qué es tan importante el evangelio? Porque es un ministerio, es el ministerio del cristiano, es el trabajo del cristiano. Eso es lo más importante en cuestión trabajo. Mire, dice aquí, según tenemos nosotros este ministerio, ¿según qué cosa? La misericordia de Dios. O sea, Dios ha tenido misericordia para que usted y yo participemos en el trabajo que es el evangelio. Hermano, mire, los ángeles desearían tener el trabajo que usted y yo tenemos. Ellos desearían poder bajar y poder predicar acerca de Jesús. Anunciar que en el nombre del Señor Jesús hay perdón y salvación es un privilegio. El evangelio es un ministerio, hermanos, que tiene un propósito eterno y divino. Es un trabajo con propósito eterno y divino.
Usted puede trabajar en lo que sea, puede hacer, ¿verdad?, realizar cualquier trabajo, y hay gente que disfruta su trabajo. Hay gente que no disfruta su trabajo. Dice, estoy harto de ese trabajo. Y no me gustan mis compañeros, no me gusta mi jefe, no me gusta el trabajo, no me gusta la paga, etcétera. No me gusta esto. Hay gente que vive quejándose desde pequeños. Y cuando llegan a un trabajo, solo se fijan en lo malo. Hay quienes no disfrutan su trabajo, pero hay otros que disfrutan el trabajo. Usted puede disfrutar o no, puede cobrar poco o mucho por su trabajo, pero ningún trabajo se compara con el servicio del evangelio. Ningún trabajo, hermanos. Ninguno. Mire, quizá muchos cristianos no lo valoran, el ministerio que tenemos. Pasa como les dije al principio. Ya fui salvo. Ahora me dedico a adorar a Dios, a que me bendiga y a lo que sigue, a mis planes. Y ni siquiera lo toman en cuenta que hay un ministerio que Dios tuvo misericordia y nos ha entregado. Hay cristianos que no lo valoran, no les interesa realizarlo. Le voy a dar un ejemplo. Esto pasa en todas las iglesias. Cuando hay que repartir tratados evangelísticos, hay muy pocos hermanos que participan. Muy pocos. Hace algún tiempo, antes de la pandemia, fuimos a la feria, estuvimos repartiendo, y de los hermanos que éramos, poquitos hermanos. ¿Por qué? Porque siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa. Las excusas van como siempre, ¿verdad? Desde la salud, pasando por alguna emergencia familiar o alguna visita inesperada, hasta tengo algún compromiso y no puedo. Pero cuando se trata de otro asunto de interés personal, no hay excusas. Hay un increíble esfuerzo para llevar a cabo los planes. ¿Se ha fijado esto o no? Es que hay que repartir. No, que voy a andar yo allá en el solazo. No, yo me siento bien mal. Pero para otras cosas no se sienten mal. El evangelio es un ministerio el cual debemos cumplir, ya que Dios mismo nos lo ha encargado. Lo disfrutemos o no, valoremos su importancia o no, pero lo mejor sería que lo disfrutemos y lo mejor sería que valoremos lo importante que es realizar el ministerio. Mire, el día de ayer le digo, yo estaba cansado y tenía ocupaciones, pero cuando empiezo a hablar del evangelio y veo que un alma está entendiendo y se puede salvar, yo lo disfruto. Y a mí se me olvida todo. Que hace calor, que cualquier excusa y donde sea que esté yo. Miren, hermanos, yo he ido a hablarle a personas en diferentes casas, en diferentes lugares. Y en algunos lugares, hermanos, que recuerdo que había gente que se dedicaban y se les veía, ¿verdad? Todos tatuados, drogadictos y con alguna arma bélica. Y había que estar compartiendo. En otras ocasiones nos tocaba hablarle a una señora que tenía su casa tapizada de estatuas y de cosas, pero como de brujería, hermanos, de hechicerías. Y entraba uno a la casa y cuando uno, ¿verdad? Yo no sé, hay personas que se dedican a eso y tienen su presencia, ¿verdad? Muy, que se nota que no están bien, que se nota que ahí está el enemigo. Y hasta esos lugares hemos ido, hermanos. Pero cuando uno está hablando de Cristo, mire, uno se olvida de todo. Que si hace calor, que si estás cansado, que si lo que sea. Pero ¿cuántos cristianos ni siquiera les interesa hacerlo? ¿Cuántos hay así? Así que ¿por qué es importante el evangelio para el cristiano? Porque es su trabajo. Número 2. ¿Por qué es importante el evangelio para el cristiano? Ahí mismo en el verso 1, hermanos. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, ¿y qué dice al final? ¿No qué? No desmayamos.
El evangelio es importante en el cristiano porque lo sostiene. El evangelio nos sostiene. El evangelio nos sostiene, hermanos. Y miren el verso 8. Estamos, ¿cómo? Atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos sostiene, hermanos? Lo que hemos creído. Pero mire, hermanos, al cristiano lo sostiene el evangelio, pero hay personas que dicen, ¿verdad? A mí lo que me sostiene y por lo que yo lucho y por lo que yo sigo adelante es por mis hijos. Yo por mis hijos he hecho esto y he hecho aquello, y sus hijos son lo que sostiene a ciertas personas. Otros han de decir, mis sueños, mis metas por cumplir. Yo, ¿verdad? Muchas veces quiero renunciar, pero me aguanto porque tengo que cumplir mis sueños, tengo que cumplir mis metas. Y a veces lo sostienen sus metas. Pero yo te digo que lo que sostiene al cristiano es el evangelio. Que a pesar de aflicciones, de desánimos, de toda clase de adversidad, porque en el camino del Señor hay muchas situaciones difíciles, injusticias y lo que usted me diga, y por eso muchas personas renuncian. Pero aquí dice el apóstol Pablo en el verso 8, estamos atribulados en todo. ¿Por qué? Porque estaba trabajando en el evangelio. ¿Usted cree que él iba a estar atribulado en todo, dedicándose a otra cosa? ¿Por qué venía esas aflicciones en todo? Por causa del evangelio. Mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. O sea, perseguidos, mas no desamparados. No estamos solos, derribados, pero no destruidos. O sea, a pesar de las adversidades y de las cosas que vienen, estamos tranquilos. Eso es lo que está diciendo. Me está pasando esto, pero estoy tranquilo, no me angustio. Estoy como derribado, no estoy vencido, no estoy destruido. O sea, a pesar de todo lo que esté pasando, lo que sostiene al cristiano es el evangelio en el que ha creído. Por causa del evangelio podemos mantenernos en pie. Quisiéramos renunciar muchas veces, pero el evangelio no nos deja. Por seguir la obra del Señor. El evangelio, hermanos, es la verdad que nos sostiene. Es lo más valioso. Por eso dice el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Porque es un tesoro que nos hace seguir adelante y no desmayar. ¿Por qué es importante el evangelio, hermano? Porque el evangelio nos sostiene. En tercer lugar, ¿por qué es importante el evangelio para el cristiano? Verso 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Hasta allí. Hermanos, el evangelio es importante porque nos ayuda a vivir en santidad. Nos ayuda a vivir en santidad. Antes bien renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso. Todo aquel que vive según el evangelio renuncia al pecado. El cristiano no juega con el pecado. Se aparta sin vacilar de todo lo oculto, de todo lo vergonzoso. El cristiano entiende que ya no tiene parte en nada vergonzoso. Pone un límite. Y es claro. No anda vacilando. A ver, esto sí, esto no. Pone un límite. Todo aquel que vive según el evangelio sirve al Señor y ya no sirve a sus propios deleites. Por eso renuncia a todo, a lo oculto y a lo vergonzoso. Cuando usted y yo andábamos sin Cristo, no había nada que nos detenía de hacer nuestra voluntad. ¿O qué le detenía? Quizás su pensamiento. Pero cuando usted deseaba algo, pues lo voy a hacer, pues me voy a vengar. Los que batallaban con la bebida, pues me voy a emborrachar. Pero ahora está el Espíritu Santo. Y cuando usted quiere vivir el evangelio dice, no, porque yo no tengo parte en nada vergonzoso.
en nada oculto, en nada pecaminoso. Sin Cristo la carne sigue sus deleites sin freno. Sin Cristo no hay freno. Pero ahora como creyentes, hermano, nuestro anhelo es y debe ser servir al Señor. Y para hacerlo necesitamos renunciar a todo pecado y vivir en santidad. Todo aquel que vive según el Evangelio busca vivir en santidad. Se levanta en la mañana, ¿verdad? Y póngase usted a pensar, yo quiero el día de hoy vivir en santidad. Voy a buscar la manera de hoy vivir en santidad. Si es necesario, no voy a usar mi teléfono. Solo porque si me llaman, si esto y lo otro. Porque yo quiero vivir en santidad. Y muchas veces, hermanos, usted está viendo cualquier cosa, pero llega algo allí en el teléfono. Porque ahora con el internet, hermanos, mire, Satanás ataca. Y acuérdese, dice la palabra, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de tinieblas. Todo tu cuerpo es malo. Así que cuida tus ojos, entra por ahí. Y busca, ¿verdad? Desde la mañana, a ver, hoy quiero vivir en santidad. Así que todo el que vive según el Evangelio busca vivir en la verdad. Por eso mismo, renunciar al pecado se hace con agrado. Es como que, estoy batallando, ya no quiero dejar de hacer esto. El que busca vivir en santidad lo hace con agrado y comienza a repudiar el pecado. No lo hace como un sacrificio. El creyente comprende que todo lo oculto y vergonzoso es contrario a su Señor. En cuarto lugar, ¿por qué es importante el Evangelio para el cristiano? Ahí mismo en el verso 2. Acabamos de leer, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Estamos en el Evangelio y sabemos que no hay parte del Señor en el Evangelio de pecado. Entonces, ¿qué hacemos? Renunciamos a todo esto. Pero, en cuarto lugar, también, hermanos, dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. El Evangelio nos ayuda a vivir con sinceridad y verdad. Con sinceridad y verdad. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Mire, hermano, muchos que predican no son sinceros. Hay muchas personas que predican y no son sinceros, hermanos. Mucha gente es engañada por personas que con astucia utilizan el Evangelio para sus propios intereses. Sus propios intereses. Muchos se hacen ricos a causa del Evangelio. Otros no solo se bastan con eso, no es suficiente, sino que tienen además deseos de poder, deseos de tener esta autoridad sobre muchos y se hacen pasar por gente importante e indispensable. Y para ello, tuercen la palabra, no son sinceros. Y hay muchos que se dicen, ¿verdad? El apóstol, el profeta, el aquí, el allá. Y son gente que son astutos y pervierten el Evangelio. Para hacer esto, ¿verdad? Para dominar las masas, para hacerse ricos, adulteran la palabra de Dios y se aprovechan de la ignorancia de la gente. Personas, hermanos, que son llevadas por todo viento de doctrina. Pero no basta la sinceridad. No basta solo ser sincero. Le voy a decir esto, muchos son sinceros, pero están sinceramente equivocados. No basta la sinceridad. Hay muchas personas que siguen a líderes, pero esos líderes están equivocados. Y algunos lo siguen porque son carismáticos. Y dicen, no, este pastor o este predicador, y lo siguen, ¿verdad? Y ya tienen una reputación. Entonces, ¿qué pasa? Lo que diga tal persona es lo correcto. Y siguen a ciegas a algún individuo.
Y quizás sea sincero. Puede ser sincero. Pero le hacen más caso porque lo dice tal pastor, tal predicador, pero no porque lo diga la Biblia. Entonces siguen a personas. Tengamos cuidado. Porque, hermanos, mire, el que se conforma a las palabras del Evangelio va a vivir con sinceridad y en verdad. Pero el que anda buscando quien le enseñe, y este sí es importante, aquel, y este mira, es, no sé, ¿verdad? Tiene mucha gente que lo sigue, y se ve que, mira cómo habla bien bonito, y tiene mucha carisma, y se ve que es sincero. Tenga cuidado, porque no estamos para seguir hombres, estamos para seguir el Evangelio de la verdad. La Biblia está completa. Ya no hay que estar buscando más revelaciones. Sabe que vi hace poco, relativamente, un video de Guillermo Maldonado. Este señor se siente importante. ¿Y sabe qué dijo? Bueno, le dijeron a él, ¿verdad? Una viejita ahí que se veía bien rara, ¿verdad? Con los cabellos todos así alborotados. La señora ahí le decía. Tenía más aspecto de bruja, hermanos, que de otra cosa. Y le profetizaba, según ella. Y le decía que él, ¿sabe qué iba a pasar? Iba a ser arrebatado al tercer cielo. Como el apóstol Pablo. En pocos días el Señor me dice, en pocos días vas a ser arrebatado al tercer cielo. Tengan mucho cuidado, hermanos. Tengan mucho cuidado con las personas que dicen, el Señor me dijo. ¿Han escuchado esto en ocasiones? El Señor me dijo. ¿Cómo que el Señor te dijo? La Biblia dice. Y entonces esta señora decía, y el Señor me dice que vas a ser arrebatado al tercer cielo. Pero no bastó allí, porque uno dice, pues bueno, pues a él sus locuras. ¿Sabe qué dijo? Que va a traer nueva revelación. Revelación para estos tiempos. Y él, su ministerio, y a través de él, va casi al mundo entero a llenar con su nueva revelación. Hermanos, la Biblia está completa. No hay por qué estar buscando más revelaciones. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque al rato cada quien tiene una nueva revelación. Y eso es palabra de hombre y no palabra de Dios. ¿Quién les dio autoridad para estar hablando así? Alegan que Dios, pero Dios no se equivoca. Y este señor ha hecho profecías y fallidas. ¿Y cómo nos damos cuenta si un profeta es verdadero o es falso? Porque fallan sus profecías. Y la profecía de Dios nunca falla. Es 100%, hermanos, confiable. Es la manera de darnos cuenta. Y él ha fallado en profecías. Si el Espíritu de Dios estuviera ahí, no fallaba en profecías. Entonces, ¿dónde tiene la autoridad? Y todavía la gente le sigue creyendo por su carisma, porque es apóstol, porque mucha gente lo sigue, porque se siente rico, porque dice, tú no vas a recibir una bendición de un pobre. Tú debes ser bendecido de uno rico. O sea, alardea que es rico, alardea su posición para bendecirte. Y como hay mucha gente que está siguiendo sus pasos. No hay por qué buscar nuevas revelaciones de gente supuestamente ungida. No hay por qué estar tampoco adulterando la palabra de Dios. La Biblia es clara, pero hay gente que busca con astucia confundir a las personas. Manténgase usted siempre y únicamente en la palabra de Dios. Aquí está todo. Viva con sinceridad. El que vive en el Evangelio no anda con engaños. No anda con engaños. Vive en la verdad de Cristo. Así que, ¿por qué es importante el Evangelio? Porque nos ayuda a vivir con sinceridad y con verdad. Pero esta gente
ha usado con astucia la palabra de Dios para sus propios intereses. En quinto lugar, hermanos, el evangelio solamente está oculto a aquellos que se pierden. Versos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? Porque a ellos el Dios de este siglo cegó el entendimiento, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás no los deja ver la luz de Cristo. Satanás tiene a las personas con la mente cautiva, esclavizada a este mundo. La vista de muchas personas es corta. No ven lo eterno, no piensan en el futuro, solo piensan en sus deseos, en sus vanidades. Hermanos, la vida exitosa, la vida ideal de muchos es tener cosas materiales. Un buen trabajo, un buen puesto. Y lucho por ello. Una buena casa, un buen auto. Y entonces vivo realizado. Y ese es el éxito de muchos. Se hacen viejitos. Listo, a la tumba, al hoyo. Una vida sin propósito, solo material. Y entonces le pasan la misma idea de éxito y comodidad a los que vienen detrás de ellos. Si llegan a tener hijos, a sus hijos les pasa la misma idea. Y ahí están, ¿verdad? Esforzándose, luchando por tener lo mismo, ¿verdad? Un buen trabajo, un buen puesto, una buena casa, un buen auto, un buen todo. Y ya me siento realizado. Y se repite el ciclo. Y Satanás muchas veces tiene a las personas enfocadas en las cosas materiales y no ven lo eterno. Y no estoy diciendo que si usted no luche o no tenga, ¿verdad?, ni un buen trabajo y dedíquese a buscar trabajos que paguen mal. No estoy diciendo eso, hermanos. Lo que estoy diciendo es que muchas personas planean toda su vida solo en esto. Y usted debe planear para el futuro. Y lo demás es ganancia. Y lo demás es por añadidura. Y si Dios le permite tener un buen trabajo, gloria a Dios. Si Dios le permite tener una buena casa, qué bueno. Pero si no le permite, sígase gozando igual. Porque su herencia no es aquí, sino con el Señor. Pero Satanás ha cegado el entendimiento de las personas. Mucha gente, hermanos cristianos, ven a los impíos prosperar y se preguntan, ¿por qué prosperan? ¿Por qué les va bien económicamente y a mí no? Satanás los mantiene contentos y cautivos, pero su fin es terrible. Así que no los envidie. No los envidie. Mira lo que dice Salmo 73. Salmo 73, verso 2 y 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Escuche esto. Porque tuve envidia de los arrogantes. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Verso 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que, nota, hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que entré a la presencia de Dios, hasta que el Señor me enfocó, hasta que me quitó ese velo de parte del enemigo que solo quiere que me enfoque en las cosas materiales, hasta que entrando en la presencia de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Así que mientras tanto, ellos les va bien porque Satanás los tiene contentos y cautivos. Y no tengas envidia de ellos. Satanás quiere que pienses que ellos son exitosos, que les va muy bien, todo les sale bien, para que el creyente se desanime. Sin embargo, ellos viven en miseria y no se dan cuenta.
Ellos viven en miseria porque viven en la oscuridad, sin conocer la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. En quinto y último lugar, hermanos, ¿por qué es importante el Evangelio para el cristiano? ¿Por qué es importante, hermanos? Verso 5, verso 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién resplandeció, hermanos? Dios, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Por qué es importante el Evangelio? Hermanos, es importante porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Señor. Así que, ¿por qué es importante? Porque el Evangelio se trata de Jesucristo. Y eso es lo más importante. Es importante para el cristiano porque se trata de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús. Muchos predicadores se predican a ellos mismos. Y yo soy, yo por aquí, por allá, el ungido, el profeta, el no sé qué. No. Dice que nosotros nos predicamos como siervos suyos. Pero predicamos a Cristo como Señor. Se trata de Jesús, no de nosotros. Porque Él es quien ilumina la oscuridad de cualquier corazón. Cualquier corazón, por más entenebrecido que esté, Jesús es quien lo ilumina. Es lo más importante porque, hermanos, el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para salvación de todo aquel que invoca el nombre del Señor. Jesús es el Señor. No predicamos una religión. Es que tú eres cristiano, tú eres católico, tú eres... No. Yo no vengo a predicar una religión. Predicamos a Jesús, predicamos a Cristo. No predicamos sobre cambiar tu vida por medio de guardar mandamientos y preceptos, sino que es por medio del sacrificio de Jesús que todos los pecados son perdonados. Si tan solo una persona se arrepiente, reconoce que es pecador y está perdido. Estoy perdido sin Cristo y pone su fe en Jesús. Jesús, al morir en la cruz, cargó el pecado de todos aquellos que le quieran invocar. Y por eso es importante, porque Jesús es el Salvador. Por eso predicamos a Jesús. Y por esto mismo el Evangelio es lo más importante para el creyente. Por eso, cuando hay una oportunidad, hermano, para que un alma sea rescatada de la condenación, no hay otra cosa más importante. Porque el Evangelio se trata de Jesús. Quiero terminar diciéndole, hermano, que usted y yo, verso 7, así lo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barros, para que ¿quién es ese vaso de barro? El vaso de barro somos nosotros. Es un vaso de barro ahí, ¿verdad? Barato, económico, sin importancia. A eso se refiere, un vaso de barro, de poco valor, pero tenemos un tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, nosotros tenemos un tesoro, que es el tesoro más grande en nuestras propias vidas, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Usted y yo tenemos este tesoro que es el Evangelio, y lo tenemos en vasos de barro que somos nosotros mismos. Necesitamos compartirlo en cada oportunidad que tengamos. Deseemos vivir por el Evangelio, porque es el que te sostiene. Yo lo puedo decir, a mucha gente renuncia y todo
¿Por qué uno no renuncia? Porque el Evangelio es el que nos sostiene. Porque el Evangelio se trata de Jesús. Y porque Jesús me salvó. Y porque puede salvar a otros. Y por eso nos sostiene esa verdad. Porque nos ayuda a vivir en santidad para Dios. Sabiendo que costó la sangre de Cristo pagar por nuestros pecados. Y por eso el Evangelio, cuando queremos vivirlo, nos ayuda a vivir en santidad. Y por medio del Evangelio también podemos vivir en la verdad. Hay gente que le gusta mentir y dice que son mentiras piadosas. Hay gente que le gusta vivir en pecado y se justifica diciendo que todos pecamos. Hay quienes no comparten el Evangelio diciendo que tienen otros planes, otras, aunque no lo digan, prioridades. ¿Y su salud es una limitante? Pero hermanos, dejemos de excusas. Dejemos todo pecado, dejemos todo engaño, toda astucia. No podemos hacer eso. Necesitamos vivir el Evangelio, porque de eso se trata la vida del cristiano. Vivir el Evangelio. Tenemos ese tesoro. Y ese Evangelio se llama y es de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga, hermanos.